Si te gustan las historias, yo tengo unas cuantas para contarte. Soy Sol, escritora, y esto es La Escribidora, un podcast en el que te narro cuentos y relatos para que te dejen pensando en tu propia historia. Si querés saber más de mí, podés encontrarme en Instagram, TikTok o YouTube como Sol-escritora-. ¿Me preguntas cómo lo encontré? Buscando comida. ¿Qué otra cosa hacemos aquí? Su voz retumbó en la oscura y húmeda cueva. Retumbó en cada una de las gotas que caían en los improvisados cacharros. Retumbó en su pecho. ¿Y cómo no iban a retumbar en los oídos de Betaí? Ten cuidado. Es muy delicado. Claro que lo abrí. ¿Acaso que no sabes cómo soy? No, no es peligroso. Hace días que lo encontré y... ¿No ves que estoy bien? Mientras se sacaba los mitones, Beta C, mostrándole a su amiga que sus manos estaban sanas, sin heridas, ni llagas, sin escamas, ni moretones. A confesión de parte, ante sus propios ojos, la hacía inimputable. Fue entonces que colocó con cuidado, frente a la incipiente y pobre fogata, su tesoro, lo que en una primera impresión parecía una caja negra. Betaí escudriñó con detenimiento, conservando una prudente distancia. Al momento se acercó y descubrió que tenía unas extrañas inscripciones doradas. Al minuto ya había arrimado una ramita encendida a manera de una diminuta e improvisada antorcha, y muy pronto sus ojos se encendieron como la misma llama que sostenía temblorosa. ¿Lo has leído? Ruborizada, Beta C no pudo ocultar su incomodidad frente al tono neutro, asertivo y tajante como un bisturí de su compañera. Y sin esperar su respuesta, pues lo de ella era una costumbre retórica, respiró para que se le escapara el miedo y leyó con lentitud la inscripción. El escrito venía con un formato de letra que hacía tiempo no había visto, lo que le dificultaba la lectura y de alguna manera le inquietaba. La letra cursiva siempre es engañosa, hasta para una programadora experimentada como ella. Las 1001 noches, balbuceó. Beta C festejó victoriosa y le enrostró a su amiga que su hallazgo era un instructivo de supervivencia. Más pronto de lo esperado, su comentario se vio ensombrecido por la precisión lógica de ésta, que desmontó una a una sus expectativas. Le explicó que lo que tenía frente a ella era más bien una reliquia, a lo sumo un testimonio histórico. Nunca había tenido algo así en sus manos, incluso cuando trabajaba en la sección F-57. Más de uno presumía de su existencia, lo habían estudiado, hasta hubo quienes aseguraban que existían archivos al respecto, todas vagas referencias que no llevaban a ninguna parte. Estaban frente a un dispositivo desconocido, tal vez único en su tipo. No contaban con ninguna alimentación energética ni mecánica, y su principal componente era el papel, un material degradable con el paso del tiempo. Lo que lo hacía particular era que toda la información estaba al alcance de la mano, solo bastaba pasar de una hoja a otra, aunque, resaltó, en algunos casos sus mensajes parecían encriptados. Había que esforzarse para interpretarlos. Lo que más le intrigaba a Betaí era el estado de conservación. Presumía que contenía algún tratamiento especial, algún componente plástico, se arriesgó a afirmar. De lo contrario, era imposible que hubiese llegado hasta el 3200 intacto. Luego de aquella casi entusiasta descripción, Betaí dictaminó: «Creo que deberíamos desecharlo. Puede ser altamente radioactivo». Beta C tomó el libro entre sus manos y lo abrazó con fuerza,
no iba a permitir que le quitara su preciado hallazgo. Miró desafiante a su compañera. Ambas permanecieron en silencio dentro de ese hoyo oscuro, húmedo y frío, observando por unos minutos la caja negra con letras doradas, acompañada sola por el bombeo de sus corazones. «Está bien, lo abramos y ya, está Dios que contigo no se puede», aunque no sabía muy bien qué quería decir con esta última expresión. Las dos jóvenes hundieron sus narices en las delicadas hojas amarillas, al tiempo que bajo sus pies se sentía de vez en vez un temblor al cual ya se habían acostumbrado. Betaí tomó la iniciativa, a regañadientes, para leer. ¿Para qué negarlo? Era la más experimentada. Dio vuelta a la primera hoja y con voz temblorosa y pausada, insegura, comenzó a deletrear cada línea hasta que se transformaron en frases y éstas en párrafos que acabaron dándole sentido a una historia curiosa y fascinante. Era un mundo tan extraño y distante, casi inimaginable. «Creo que deberíamos dejar de hojearlo», detuvo en seco su lectura. «Es más, tenemos que destruirlo. Es muy peligroso si cae en las manos equivocadas». Por primera vez, no habló desde la preocupación. Sintió que verdaderamente era un material peligroso. Le remarcó a Beta C, con vehemencia inusitada, que podrían cazarlas como elementos indeseables, descartables. ¿Acaso no entiendes? Eso es lo que hacen estos príncipes. Decapitan cada noche una mujer. El miedo se apoderó de ambas. Hacía tiempo que corría el rumor de que existía un oráculo oculto que podría salvar a la humanidad e incluso había buscadores oficiales. Recordaron el hecho memorable de la persecución de los viejos, cuando aún funcionaban las redes. El rumor había corrido como reguero de pólvora, un complot mundial de hombres poderosos y longevos que necesitaban los jóvenes órganos para prolongar sus vidas. Eso terminó muy mal. Sopesaron los riesgos, como le gustaba hacer Betaí, y fue cuando Beta C demostró que ningún hecho amenazante había ocurrido en los últimos meses. Tampoco se habían topado con nadie en los innumerables pasajes, corredores o cloacas. Si bien admitió que era posible que su compañera tuviese razón, antes de tomar cualquier decisión, era importante leerlo completo. Ambas habían aprendido que no siempre lo que parece ser es. Y después de todo, ¿qué les cabía esperar? La tierra con sus sacudidas espasmódicas, el olor nauseabundo en la punta de sus narices, la inamovible nube gris, espesa y tóxica flotando sobre sus cabezas, habían llegado hasta ahí, perpetuando sus horas en esa gran trampa. El libro podría ser una llave, tal vez la única. En ese vaivén de disquisiciones pactaron leerlo, y que apenas lo terminasen lo destruirían. Guardarían el secreto solo en sus memorias. Betaí, ¿te hubiera gustado ser el sultán? ¿Un cornudo? No, ruborizada por las ocurrencias de su amiga. Esa noche, ambas apretaron sus párpados, intentando capturar las imágenes de ese mundo del que les hablaba el libro, hasta que el sueño las envolvió con un halo de compasión. El hábito nocturno de la lectura se apoderó de ellas, y sus voces se hicieron cada vez más cálidas, más sensibles y reflexivas con el transcurrir de los días. El libro ejercía sobre ellas un poder misterioso, las hacía reír, llorar, fantasear con este otro mundo. Tal vez tan cruel como el actual, tan absurdo como su propia historia, pero a diferencia de este, en las palabras de la hija del visir, ellas percibían un susurro de esperanza. Les maravillaba
que una esclava, en nombre de las demás mujeres del harén, tuviese tanto coraje como para correr el riesgo de que le cortaran la cabeza. Y tuviese tanto ingenio como para desafiar a un brutal sultán, falto de fe por la vida, con un simple cuento sin fin. Quizás las siguientes noches se hicieron más cortas que las habituales a causa de los deseos de descubrir por dónde la llevaría su heroína. Pétase, creo que tú podrías haber sido Sasasar. No, el personaje te cabe justo, eres imaginativa y aunque hoy no tengamos nada en nuestra mesa, siempre piensas que mañana encontrarás algo. Eres ingeniosa. Si fuese Sasasar, cambiaría alguna de sus historias. Y así fue que adoptaron la costumbre, antes de irse a dormir, no solo de comentar lo que habían leído, sino de imaginar qué hubiesen hecho ellas en tales circunstancias. Jugaban con la idea de ser sultanas y decidir desde prohibir la caza de animales por placer a no abandonar a su harén a la bulia. Ya tenías que salir con todas esas chorradas cotidianas. Piensa en grande. Yo estoy hablando de qué harías por tu reino, la cicateaba burlonamente Pétase. Ni siquiera sé cómo decide un alfa, menos puedo imaginar cómo sería planificar los destinos de mis vasallos, replicaba Betaí, e inmediatamente ensayaba otras ideas más audaces para cautivar la atención de su amiga. Era tan inspirador aquel libro que las animaba a pensar y sentir cada vez más en otras historias más grandiosas, distintas, en las cuales ellas se transformaban en protagonistas. Llegó la última noche. Terminaron el libro y se abrazaron durmiendo, mientras la tierra con su vaivén las acunaba. Cuando el primer rayo de luz dibujó los agujeros de la cueva, puso al descubierto las sombras de aquellos que la tomaron por asalto. Un fuerte golpe en sus piernas las despertó. «Repórtense». Un grupo liderado por un alfaceta había invadido su refugio. «Pétase y Betaí». «Señor», respondieron automáticamente. Las requisaron con violencia, como era lo acostumbrado, y no demoraron en encontrar la caja negra de letras doradas. Alfaceta quedó maravillado y con asombro lo levantó a lo alto y gritó: «¡Hemos dado con el oráculo!». El grupo enloqueció con gritos y aplausos. Se sentían salvados. Pétase, resignada, se supo culpable. Ella había convencido a Betaí de no destruirlo y ahora comprendía en sus doloridos tobillos lo que significaba que todas ellas desaparecerían apenas dieran con las primeras páginas. Los buscadores oficiales hicieron una gran fogata y se sentaron a su alrededor. Alfaceta se ubicó en la piedra más prominente de la cueva y con voz ronca y alta como un trueno comenzó a leer. Refieren las crónicas de los sarsánidas, antiguos soberanos de Persia, que existió una sultana muy amada de sus vasallos por su sabiduría y temida de los vecinos por su valor, llamada Betaí. Esta tenía una hija que llamó Pétase, porque tenía la habilidad de crear y contar historias que transformaban al mundo. Este cuento lo escribí pensando en los miedos que tenemos frente a situaciones límites y el uso de diferentes recursos, algunos hasta ridículos, para salvarnos. Si te interesa
ahondar sobre la naturaleza humana a través de la ficción, te recomiendo un clásico, El hombre ilustrado, de Ray Bradbury. Un hombre absolutamente tatuado cuyos tatús cobran vida en forma de cuentos. Ahora me despido hasta mi próxima historia. Si lo disfrutaste, déjame un like, un comentario o compartilo. Ello me anima a seguir siendo la escribidora. Un cálido abrazo.